Hola, muy buenos días. El Señor les bendiga a todo el pueblo de Dios y a todos aquellos que quieren escuchar esta enseñanza. Muchas bendiciones. Y como siempre, la recomendación es que tomen papel y lápiz porque van a haber partes de ciertos temperamentos en los cuales uno también tiene esa influencia. Entonces, si queremos hacer un estudio de nosotros mismos y a conocernos como somos, pues es importante de cada temperamento tener el apunte y hacer una aproximación más exacta y poder decir, esto lo tengo, esto no lo tengo, esto tengo que corregirlo, esto está muy bien, porque como hemos venido diciendo, cada temperamento tiene tanto las facetas buenas, o sea, las virtudes, como también las debilidades. Antes de empezar esta enseñanza, que es la naturaleza melancólica o el temperamento melancólico, vamos a orar y vamos a entregar esta enseñanza al Señor. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo a todo aquel que está escuchando esta enseñanza, oh Dios, porque qué importante es cada día conocer más y más, ya que la sabiduría y el conocimiento viene de tu boca y todo lo que es de tu palabra, todo lo que es este conocimiento de nuestra naturaleza humana, tú lo quieres para tu pueblo. Tú quieres que descubramos todo lo que hay dentro de nuestro interior, que lo aceptemos y que también nos animemos a cambiar, que es lo más importante de cada enseñanza. Padre, gracias porque tu asistencia está acá, porque tu pueblo tiene un corazón muy dispuesto y te damos muchísimas gracias. Honramos tu santísimo nombre y hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En la vida de grandes hombres de Dios hemos podido constatar que se encuentran más melancólicos que ningún otro temperamento. Escuchen muy bien esto, más melancólicos. En la palabra tenemos con este temperamento melancólico o esta naturaleza melancólica a Jacob, a Salomón, a Elías, a David, a Eliseo, a Jeremías, a Isaías, a Daniel, a Ezequiel, a Jonás, a Juan el Bautista y muchos más. Y de los apóstoles tenemos a Juan y a Tomás. Sin embargo, la clave del éxito de ellos no dependió de su temperamento, de sus talentos o de lo que ellos poseían, sino de qué? De la consagración al Espíritu Santo. Todos sabemos que si no es por la fuerza del Espíritu Santo, si no es porque nosotros nos sometemos a la obediencia a Él, nada logramos, porque somos diamantes en bruto que debemos ser pulidos por este alfarero que está cada día moldeando este barro. Y hoy vamos a destacar más a Moisés, Moisés el melancólico. Él encabeza la lista de los famosos siervos de Dios, figurando como el más grande de la historia de Israel, ofreciéndonos un excelente motivo de análisis temperamental, dado al enorme material. Hemos leído Éxodo y sabemos todo lo que le pasó a Moisés y tenemos muy buena herramienta para analizar su temperamento melancólico. Vamos a mirar primero las fortalezas de este temperamento o de esta naturaleza melancólica. Escuchen muy bien, es el más rico temperamento de todos. ¿Por qué? Tiene muchas cualidades. Primero, es muy analítico, muy abnegado. Es dotado y perfeccionista. Todos sabemos que el perfeccionismo llevado a un extremo es malo. Pero si nosotros queremos mejorar los trabajos, no está mal.
Nosotros siempre estamos en procura, no solamente de mejorar los trabajos, sino de mejorarnos a nosotros mismos. Ellos están dotados con una naturaleza emocional muy, pero muy sensible. Vamos a destacar la fidelidad en el melancólico. Él es un amigo muy fiel, pero a diferencia del sanguíneo no consigue muchos amigos ni los consigue fácilmente. ¿Por qué? Porque él no se lanza a conocer la gente. Él no es que tiene, ni de él depende la iniciativa de hablarle a las personas. Solamente él deja que vengan. Si vienen, bien, y si no, ahí no va a haber amistad de ninguna clase. Quizás sea el más fiable de los temperamentos, porque sus tendencias perfeccionistas y su fina conciencia no le permiten esquivar a nadie. Quiere decir que si usted busca esta amistad, él no te esquiva, él lo acepta. Y él tampoco abandona al amigo, menos cuando cuentan con él. Miren qué importante tener un amigo melancólico, porque es una persona fiel. Esto es una cualidad que ya se ve muy poquito. A él no le gusta tampoco hacerse notar. Él es muy cauteloso, es lo que podemos llamar personas como prudentes. Él donde él llega, él más bien quiere pasar desapercibido. Y esto mucha gente lo interpreta mal. Creen que es que no les gustan las personas, dicen que gente tan antipática, ese señor o esa señora, sí que son antipáticos, pero miren ustedes, hoy vamos a entender mucho más y vamos a hacer más amistad con los melancólicos, porque hoy vamos a desentrañar cómo son para poder nosotros acercar a ellos y ayudarles. No solo como a nosotros les gusta la gente, todos queremos tener amigos, ellos también quieren tener amigos. Y ellos anhelan ser amados por ellos o por ellas, sino que su forma de ser como tan cautelosa le impide dar ese paso, romper el hielo y hacer amistades. Para él es difícil expresar sus verdaderos sentimientos. ¿Por qué? Porque ha pasado, como todos nosotros, por experiencias frustrantes. Y al pasar por esas experiencias de frustración, lo han hecho desconfiado. O sea, ya ponen una coraza, tienen temor de aceptar la gente, porque piensan que si esa persona es demasiado amable, ¿qué traerá esto? ¿Con qué intenciones vendrá? Esa amabilidad puede que muchas veces hasta nosotros también lo pensemos, pero ellos todavía están más a la defensiva. ¿Por qué? Porque ellos también tienen una grande virtud de ser tan analíticos. Ellos, al tener fuertes tendencias perfeccionistas, estas personas analizan mucho y hacen que él sea un gran detallista por su mismo perfeccionismo. Y al ser tan analítico está pensando, está analizando, él se toma el tiempo. Y esa gran capacidad analítica le hace diagnosticar con precisión cualquier obstáculo y peligro en cualquier proyecto, en una meta, en un plan que él tenga, o en un negocio que él vaya a realizar. Qué virtud tener un socio melancólico, porque analiza primero y se está dando cuenta de los obstáculos y de los peligros que le pueden llegar a tiempo, no como los que son reactivos, que no analizan, sino que después del problema tratan de enmendar las situaciones. Y en Lucas 14:28 tenemos cuando el Señor Jesús decía que cada persona, y es el consejo de nuestro Señor Jesucristo, que cada que vaya a lanzarse a un proyecto, cuando vaya a realizar cualquier tipo de negociación, pues que se siente y analice primero. Y él hablaba de una torre. ¿Quién va a construir una torre y no se va a sentar a analizar primero los costos? No sea que después no tenga el dinero para terminar esa obra que inició.
estas personas son demasiado cuidadosas. Y también podríamos tomar como ejemplo a Proverbios 24, del 3 al 4, que dice así: toda empresa tiene por fundamento planes sensatos, se fortalece mediante el sentido común, que es lo que tienen estos melancólicos, y prospera manteniéndose al día en todo. Entonces podemos ver que en la palabra siempre encontramos consejo para nosotros, pues ser más firmes dentro de las decisiones que vayamos a tomar. Esta característica del análisis a veces entra en conflicto y hace que este melancólico sea un poco evasivo para iniciar un programa. Claro, como él a tiempo está viendo los problemas que pueden venir, que pueden provenir de esa empresa, entonces el que dice, no, expone todas las posibles fallas y lo que él está viendo con su buen análisis, el que lo esté escuchando va a decir, este es muy negativo, este lo que no quiere es arrancar el negocio, y pueden decir, no, es que usted es muy pesimista, no entienden esa buena cualidad que tiene, y más si él va a relacionarse con un colérico, un sanguíneo, que todos a la carrera, no se van a entender, porque este se va a tomar su tiempo a analizar, los otros van a decir, no, metámonos así, sin calcular mucho. Pero a mí me parece que hay mucha sabiduría en el melancólico. Él es muy propenso a reflexionar. Cuando él tiene esos periodos emotivos elevados, él puede crear, ser un gran creador. Y esto es también digno como de loar. Es de gran valía saber de una persona que sea muy creativa. Ellos son muy creativos. Pero ¿qué pasa? Tienen motivos muy elevados, como de gozo, de alegría y eso, pero de pronto entran en un gran éxtasis emocional de inspiración y puede producir o algo bueno o algo no tan bueno, porque esto los lleva a que a veces pueden estar depresivos, entonces no es bueno, pero en esos momentos de inspiración pueden lograr algo muy genial. ¿Por qué? Por su misma creatividad. Es cuando ellos logran algo, hacer algo grande, como decir una obra de arte, después de esa euforia, de esa alegría, entran en gran depresión. Déjenme decirles que no hay ningún temperamento que tenga tanto potencial natural, porque mire que esto es innato, ellos nacieron con esto, pero cuando está energizado por el Espíritu Santo es mucho más potenciado. Sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda a potenciar esos dones, esas aptitudes con las que nacemos, porque es Él el que nos prepara y nos ayuda. También tenemos que es una persona muy abnegada. Esta es una de las características muy notables de este temperamento melancólico. Y la tendencia de él es ¿a qué? A ser autosacrificial. El mayor significado, sentido de la vida de él es a través del sacrificio. Yo creo que ustedes conocen personas muy sacrificiales. Tenemos las mamás, no todas, pero una mamá melancólica está dada siempre a darlo todo, a sacrificarse. Cuando estas personas eligen una vocación, siempre van a tomar algo que sea sacrificial para su vida. Es como una necesidad de ellos. Ellos parecen estar deseosos de sufrir porque tienen un deseo incomprensible y nadie los va a entender, de entregarse y lograr el bienestar de los semejantes. ¿A costo de qué? No les importa que sea de sacrificio, porque son muy abnegados. Una vez que ellos han elegido la vocación, ¿cuál vocación? Puede ser medicina, puede ser evangelista o que Dios lo mande a una misión. La vocación de él es servirle al Señor. Cuando él dice, sí, esto es lo que yo voy a hacer, se mete con toda. Es directo y es muy, pero muy persistente. Eso es muy importante.
no van a dejar la obra tan fácilmente. Y lo más seguro es que van a triunfar, que van a lograr un gran bienestar. Si Dios los manda de misioneros, son personas que van a trabajar a punto de sacrificio. Estos sí se van a sacrificar verdaderamente. Pero con esa tendencia que ellos tienen a afligirse y a quejarse, mire que dicen melancólico, por algo es, porque la aflicción viene constantemente. Entonces, cuando viene esta tendencia a quejarse, esto los lleva a la depresión y lo pueden abandonar todo. Este es el riesgo. Se quieren sacrificar, pero si se dejan llevar de la aflicción, de la tristeza o de la queja, pues una persona deprimida no hace el trabajo, lo pueden abandonar todo. Ahí es que en este momento la persona que sepa y se esté identificando con este temperamento, con esta naturaleza, vaya tomando nota, porque es necesario corregir. Moisés fue un hombre muy dado al sacrificio. Muy poquito sabemos sobre la vida de Moisés, pero sabemos poquito desde qué periodo, desde que él fue adoptado por la hija de Faraón hasta que ya tuvo los 40 años. Poco sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que pudo haber sido el primer ministro de Egipto. Pues ¿por qué? Él era hijo adoptivo de la hija de Faraón. Era el nieto adoptivo del Faraón en ese momento. ¿Y quién sería el sucesor? Sería Moisés. Pero ¿qué prefirió él siendo un hombre dado al sacrificio? Él dijo, no, yo prefiero, y él mismo lo quiso, lo prefirió. Él dijo, no, yo quiero ser maltratado con el pueblo de Dios. Y esto es una decisión que notoriamente autosacrificial. Vamos a ver y aportar con sustento bíblico lo que nos dice de Moisés. Todo esto lo extraemos desde la palabra. Tenemos Hebreos 11, del 24 al 27. Hebreos 11, del 24 al 27, nos dice la palabra del Señor. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahí tenemos la renuncia. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Él lo prefirió, lo quiso. Que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La palabra está supremamente clara. Es muy clarísimo de que Moisés contaba con la suficiente capacidad espiritual. Él fue, acuérdense que la nodriza de él era la misma mamá, una hebrea. Ya lo había enseñado y él ya sabía lo espiritual, él ya sabía quién era su Dios. Por eso él comprendió lo que eran los valores transitorios de este mundo. Prefirió que se acogió a las perdurables riquezas de la vida venidera. Tenemos también que hay muchos misioneros y todos los que son misioneros pues están en tierra lejana, no están en sus tierras. Generalmente tienen su temperamento predominante, es el melancólico. Y esto explica el hecho de que muchos talentosos misioneros estén tan dispuestos a renunciar a los placeres y posesiones de esta vida para servir a nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Miren que mucha gente cuando entra a la vida cristiana, sobre todo los jóvenes que quieren la aventura, ellos creen que ser misionero es irse a pasear. Sí, llevo a los lugares donde hay mucha pobreza, llevamos todo lo que sea para suplir las necesidades y bueno, y conocemos, mejor dicho, lo toman como un paseo. Pero verdaderamente, el que tenga vocación para misionero debe ser una persona que esté dispuesta
a renunciar a todo. Y eso lo dice Lucas 9, del 13 al 25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Perdón, es Lucas 9, 23 al 25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Muy claras las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todos debemos de adoptar esta área sacrificial, sea el temperamento que sea. Que a otro nos va a costar más, sí. Para el melancólico va a ser más fácil, porque ellos ya lo tienen, ellos ya lo poseen naturalmente. Ellos no tienen problema en estarse sacrificando y haciendo actos de bondad por las demás personas, por el prójimo. Ellos sí cumplen con este mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo, porque son muy bondadosos. También son muy leales. Qué buenas estas virtudes. Uno de los rasgos más admirables de esta naturaleza melancólica es la lealtad, que es sinónimo de fidelidad. ¿Qué es la lealtad? Es un sentimiento de respeto y fidelidad a los principios morales, a los compromisos establecidos hacia alguien. Quiere decir, es ese respeto que yo tengo por otra persona. Es no querer fallarle. Es serle fiel. Es serle leal. Es un compromiso defender lo que creemos y en quien creemos. Ese es nuestro compromiso. La lealtad es un gran valor, pues quien es traidor se queda solo. Y no hay nada más duro que la traición. A todos nos han traicionado en esta vida. Y esto trae mucha tristeza. Pero no esperemos del melancólico que sea traidor, porque se le destaca esta cualidad, esta virtud, su fidelidad. Cuando la persona es fiel, cuando la persona es leal, pues va a lograr que las amistades sean muy profundas. Va a lograr que la gente que está alrededor le tenga más confianza. Porque usted puede confiar de que le dice un secreto y esa persona se va a quedar callada, va a ser reservada. Porque los melancólicos no van a querer traicionar las amistades por su fidelidad. ¿Qué es la lealtad? ¿Qué implica la lealtad? Estar siempre con el amigo, en las buenas y en las malas. Pero vemos que en la actualidad la amistad no se valora. Que si usted está bien, de pronto están con usted, pero si están en las malas, le dan la espalda. La lealtad es trabajar no solo por lo que nos pagan, sino porque tenemos un compromiso. Usted ha firmado un contrato en una empresa. Usted debe ser fiel también, no solo a los amigos, donde usted trabaje, con su esposo, su esposa. Usted debe ser fiel con la misma sociedad, con su mismo país. Usted debe ser fiel en la congregación, porque no podemos estar en contra de la iglesia. Tenemos que estar ayudándonos los unos a los otros. En el área espiritual, la fidelidad es acatar la moral y la norma. Es ser fiel con las exigencias del Creador. Nosotros también somos muy infieles con Dios. Esa fidelidad tiene que estar por encima de todos los deseos y necesidades personales. El melancólico no, como veíamos, no hace amigos fácilmente, pero es leal a carta cabal con los amigos que tiene. Moisés fue muy leal. ¿A quién fue leal Moisés? A Dios. Y esa lealtad aumentó a lo largo de esos 40 años que sirvió a Dios. Cuando él tenía problemas, ¿a quién buscaba? A Dios. Eso es fidelidad. ¿Dios qué dice? Cuando se hallen en diversas pruebas y en dificultades, busquen mi rostro. Él buscaba siempre a Dios, siempre estaba procurando la solución a través del rostro de Dios.
Y él estaba presto inmediatamente a ayudar en todas esas necesidades. Cuando el pueblo se quejó de hambre, Moisés, ¿qué hizo? Clamarle a Dios. Y Dios también le respondía. Dios le respondió con que con el maná del cielo. Cuando tuvieron sed, ¿a quién oró? A Dios. Dios que le dijo, vaya y golpee la roca. Y salió agua a raudales. Cuando fue necesario que las aguas del Mar Rojo se apartaran, las golpeó con su vara en el nombre del Señor. Y Dios milagrosamente separó las aguas. Todo porque cuando uno es fiel, siempre, siempre la solución la va a encontrar en el Señor. Él nos va a guiar. Es verdad que Él nos pone también personas, pero primero contar con Dios, que Él nos va a dirigir cómo tenemos que solucionar los problemas, las dificultades, cómo vamos a pasar por esas pruebas. Vamos a mirar que también él es una persona, el melancólico, muy talentoso o talentosa. En el libro de los Hechos, Esteban nos informa, en Hechos 7:22, que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y que era poderoso en palabras y en obras. Ahí podemos decir que Moisés era ¿qué? También muy talentoso. Al parecer, en los días de Moisés en Egipto, Egipto era un gran centro de la civilización antigua. Y al crecer allí, Moisés, pues lógico que él absorbió el conocimiento egipcio, pero no se dejó dominar por él, porque él sabía que esta sabiduría egipcia estaba mezclada con una gran dosis de superstición, y él ya sabía que esto no le agradaba a Dios. Moisés fue tan talentoso que pudo dirigir 3 millones de personas en una travesía por el desierto. Y los pudo controlar, los pudo aconsejar, porque sabemos que él también era su juez, su consejero, fue su profeta, fue mediador ante Dios. Nos refleja que el excepcional talento que tenía Moisés. Aún reconociendo el hecho de que Dios dirigió y capacitó a este servidor, no podemos menos que reconocer que nos hallamos a un hombre con extraordinarios dones. Como lo decíamos ahora, de todas maneras, aquí está la mano del Señor. Pero él tenía sus dones y Dios, ¿qué hizo? Que los potenciara. Los temperamentos melancólicos son individuos extremadamente autodisciplinados. Otra cualidad. Cuando ellos se dedican a una tarea, van a trabajar y trabajar y trabajar las horas que sean necesarias para cumplir esos términos estipulados o sus propias elevadas normas. Si él se compromete, él va a cumplir. Y si él mismo se impone esas normas, también las cumple. ¿Por qué? Por la autodisciplina. Siempre podemos confiar que esta persona acabará su trabajo en el tiempo exacto. Él le dice, yo me comprometo con usted en tal fecha y hace lo que sea, pero le cumple. También es una persona reservada. Que es una persona reservada, que no está hablando y hablando y hablando, es más bien callada. Él raramente expresa opiniones o ideas. Si hay una reunión, si él está en medio de un público, él espera que alguien inicie la conversación y él no aporta hasta que la persona no hable. Y la reserva, él siempre quiere estar como él quiere pasar como ignorado. No es de las personas, no es como el sanguíneo que entra a una reunión y llama la atención de todo el mundo. Miren lo contrarios. Qué diferente, ¿no? ¿Cómo es en cuanto al estudio estos melancólicos? Déjenme decirles que tienen el cociente o el coeficiente intelectual más elevado de cualquier miembro de su familia. O sea, ellos están destacados. Y son el mayor porcentaje de genios. Busque a alguien destacado de la gente en la vida común, en la vida secular. Usted va a observar que filósofos, poetas, pintores, toda esa gente, el temperamento de ellos era melancólico.
Ellos son por general muy buenos estudiantes y disfrutan del aprendizaje. Tienen mentes inquisitivas, o sea, les gusta mucho preguntar lo que leen. Si las personas, los papás desde niños enseñan a estos muchachos a amar la lectura, van a coger que un feroz apetito por leer, por educarse, por conocer muchos libros. Y entonces, ¿cuánto más la palabra de Dios? Tienen la bendición de poseer unas mentes agudas y retentivas. Miren ustedes qué privilegio. A otros que nos cuesta tanto retener, que se nos olvida con facilidad lo que aprendemos. Ellos no. Ellos tienen estas mentes retentivas. Por lo tanto, ellos pueden recordar muchísimos detalles. Como regla general, pueden tener muy buena ortografía. ¿Por qué? Porque ellos tienden a tomar fotografías mentales de cada palabra. Y como se fijan también por tan analíticos, tan minuciosos que son, pues fácilmente para ellos no tienen ninguna dificultad con la ortografía. Son muy concentrados y se concentran aunque tengan ruidos, aunque hayan líos, aunque hayan interrupciones alrededor de ellos, no los desconcentra. Otras personas, otros temperamentos, como veíamos hace 15 días, con que voló un zancudo y ya la persona está distraída. Ellos no. Como el dicho popular, pueden pasar carros y carretas, ellos en lo que están, están. El melancólico tiene mucho de la naturaleza más rica y sensible de todos, de los temperamentos. O sea, la naturaleza más sensible. O sea, él está por encima de todos los otros temperamentos en cuanto a la sensibilidad. Particularmente en que se destacan ellos, en las bellas artes, lo que les decía ahora. Vaya, pregunten un pintor famoso, Picasso, un Miguel Ángel, cómo fueron sus vidas. Van a encontrar todos estos rasgos en la vida de ellos. Nadie más que ellos puede disfrutar de las artes que el melancólico. También pueden ser muy talentosos en la música, en lo artístico, si son atletas, si son deportistas. Ellos tienen un inmenso aprecio por los valores culturales. En algunas ocasiones encontraremos todos estos rasgos en una sola persona. O sea, son genios, por eso se le dice que pueden haber genios con este temperamento. Vamos a mirar las debilidades. Ellos son supremamente introvertidos. Introvertido quiere decir que no es muy espontáneo, es una persona que siempre está nada más como pensando en sí mismo. Pero debido al predominio de sus sentimientos, es dado a una variedad de talantes. ¿Qué pasa con ellos? Que muchas veces están en mucho éxtasis. Usted se encuentra un melancólico y usted dice, ¿a este qué le pasó hoy? Que es una persona generalmente sombría, callada, introvertida, pero de pronto la ve usted que está casi obrando como un sanguíneo, actuando, diciendo algo gracioso, haciendo reír a la gente. ¿Por qué? Porque ellos tienen, yo diría, como unos picos. Unas veces están en la cúspide, pero después de esto se encuentran muy deprimidos, les entra la depresión. ¿Qué pasa cuando ellos están deprimidos? Cuando una persona entra en depresión, ¿qué es lo que quiere? Aislarse. Generalmente tenemos la persona depresiva que se encierra en un cuarto, que no se quiere levantar de una cama, que quiere dormir todo el tiempo. Eso le pasa al melancólico. Y también con el agravante que se pueden volver muy antagonistas. ¿Qué quiere decir? Que se pueden poner, se pueden poner a discutir, se pueden poner a pelear o a provocar pleitos, porque, como quien dice, les da mal genio, en resumidas cuentas. Miren que todos estos temperamentos, todos tenemos que luchar. Para ellos debe ser muy horrible esas depresiones. Las admirables cualidades
del perfeccionismo a menudo los llevan a serias desventajas de negativismo y a un espíritu de crítica. También, o sea, ese negativismo que ellos tienen los puede llevar a ser muy críticos. Todos sabemos que la influencia más dañina sobre la mente del hombre es una persona que sea crítica. Todos sabemos que hay crítica constructiva, pero esta crítica es más bien destructiva. Ellos tienen que luchar mucho contra este espíritu constantemente, pero yo diría es por su mismo malestar, porque no se encuentran bien, porque se encuentran malhumorados. Entonces la gente roza con ellos, y al rozar con ellos tienen que luchar mucho, y si los critica, entonces ellos van a responder más drásticamente con la crítica de ellos, van a ser más mordaces. Son también muy pesimistas. Todo el que haya trabajado con un melancólico puede decir que la primera reacción siempre va a ser negativa y pesimista. Los podemos distinguir cuando estemos, por decir algo, planeando un proyecto. Son los primeros que van a decir no se puede, o yo no lo puedo lograr, yo no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué puede pensar uno? Que es negativo, que es pesimista. La misma elevada norma generalmente usada por el melancólico de hacerse la introspección, cuando él se mira en su interior, él no está satisfecho. Él no se encuentra a gusto consigo mismo, o sea que aún esa crítica la lleva a él a decir no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me encuentro con esto, no me encuentro con lo otro. Y es normal que todos nos tenemos que examinar. Eso es muy saludable. La palabra también nos hace que miremos qué hay dentro de nuestro interior. Todo cristiano que quiera andar en el Espíritu de Dios debe de hacer que la introspección, que estoy fallando, mucho más que estamos viendo ahora todas las debilidades que tenemos, porque con ello conseguimos conocimiento de que hay que confesar los pecados, de buscar el perdón. Eso implica que a todos los temperamentos, a todos los seres humanos, todos pecamos, tenemos que mirar. También sabiendo de que Dios perdona nuestros pecados y tratar de hacerse uno el propósito de andar bien con el Señor, de no desagradarlo. ¿Cuál es el agravante también de los melancólicos? Que tienden a compararse. Siempre hemos oído la expresión que las comparaciones son odiosas, pero ellos mismos están comparando con otros. ¿En qué se comparan? Por decir algo, en la apariencia externa. Se comparan en los talentos, en el intelecto, quién es más inteligente. Entonces estas personas, como son tan pesimistas, generalmente se sienten que deficientes, debido a que siempre se están comparando con quiénes, con los mejores. Entonces yo me comparo con el mejor, pues lógico que no voy a dar la medida. Entonces aquí tenemos que aprender que los que tengan esta situación o esta debilidad de estarse comparando, pues pare ahí, pare. Sea usted, sea una persona firme, sea una persona que acepte como Dios la hizo y con sus luchas. Estas personas están constantemente examinando la vida espiritual y normalmente sale deficiente también por su pesimismo. Se examinan espiritualmente y dicen, no, yo no califico, yo no estoy dentro de las normas. Y esto impide que goce de la confianza en el Señor. Para ellos es muy difícil, casi que no aceptan de que son aprobados por Dios. Básicamente debido que apenas si se pueden aprobar a sí mismos. Si yo no me apruebo, siempre estoy pensando en mí negativamente, pues menos voy a pensar que Dios me va a aprobar, que mis amigos me van a aprobar. Ahí sí van a tener que trabajar mucho en este sentido. Por naturaleza, el melancólico es muy egocéntrico. Su tendencia dada al perfeccionismo lo hace muy impaciente con los errores de los que le rodean.
O sea, es intolerante con las personas que están a su alrededor, como son los hermanos de la iglesia, como son los compañeros de trabajo, por el mismo perfeccionismo, que los llevan a tal punto donde algo que no les guste ya se los incomodó. Y este rasgo de egocentrismo hace que el melancólico sea súper sensible y susceptible en muchas ocasiones. Estas personas no expresan tanto la ira como el colérico, pero son capaces también de experimentar una ira. La ira, como la expresan, de pronto no en esa violencia ni externamente, sino por medio de pensamientos vengativos. Grave, porque entonces uno lo expresan externamente, desfogan en el enojo y bueno, quedan más bien tranquilos y calmados. Ellos no, ellos prácticamente, yo diría, se están envenenando, porque están tomando pensamientos de venganza o sí, de desquite. Esto no es para nada bueno. Todos sabemos que la ira, todos tenemos ira, porque esa es una emoción que está dentro de cada ser humano, pero que también debemos darle el equilibrio, cómo la vamos a manejar. Siempre tiene que haber un control. Si se anida ese resentimiento o esos pensamientos vengativos durante mucho tiempo, lo puede hacer maníaco depresivo. Y puede ser que estalle en una explosión de ira insólita. Ellos pueden llegar en un momento dado de hacer algo muy grave. Si ellos siguen contemplando esas ideas de venganza. Sabiendo de que ellos son generalmente personas gentiles, pues no se deben dejar llevar de estas explosiones de ira. Esta parte yo creo que la van a tener que trabajar muchísimo. Y a todos los que sean iracundos, yo sé que ya los que estudiamos la palabra de Dios, los que llevamos buen tiempo en la vida cristiana, pues ya el Señor nos ha pulido mucho de estas debilidades. Pero todavía hay gente que apenas comienza, todavía hay creyentes que no se han entregado total y completamente a la obra del Espíritu Santo. Y entonces tenemos que aprender de todo esto para el propósito de aprender es corregir. Bueno, entonces ya hemos visto también cómo son tan depresivos y por esas mismas depresiones, por las mismas depresiones sufren muchos giros de humor. A veces están alegres, otras veces están depresivos y durante los tiempos en que están depresivos son huraños, son irritables, se sienten infelices, es imposible casi de complacer. Muchas de estas personas yo diría que andan automedicadas o también les recetan medicamentos porque terminan en unas crisis bastante graves. Pero también sabemos de personas que le han creído al Señor, que saben que Dios nos sana, que Dios nos quita y nos ayuda a convertir estas debilidades en fortalezas. Hemos visto personas que han salido de estas crisis, que Dios los ha apaciguado, porque ellos se han dispuesto, porque han querido. Nadie va a cambiar si no quiere, Dios los deja así, pero si la persona se propone a vivir una relación vital con nuestro Señor Jesucristo, créanlo, pónganle la firma, que el Señor les da paz, tranquilidad. Una de las razones en que pueden caer ellos en depresión es porque se han metido entre ceja y ceja a hacer algún gran proyecto, o iniciar una empresa, o cumplir una meta. Pero, como son autosacrificiales, como lo veíamos ahora, se descuidan llevando esa tarea a cabo. ¿En qué se descuidan? Ni comen ni duermen lo suficiente. Dejan a un lado el ejercicio físico, dejan las diversiones, todo lo que les traiga pues como que se puedan relajar.
Entonces quedan que literalmente agotados, tanto física como emocionalmente. Esto es muy grave. Y esto es grave para todos los que se meten a trabajar de esta manera. ¿Qué es lo que está dando tanto estrés? El trabajar y olvidarnos de hacer lo otro. Trabajar y trabajar. No, no puede ser así. Nosotros tenemos que saber administrar muy bien el tiempo. Empezando que lo primero que tenemos que hacer es buscar al Señor. Nosotros si no hacemos un devocional, si no estamos buscando esa presencia desde que nos levantamos, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser del trabajo que vamos a realizar? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a resolver nuestros dilemas? Este asunto de la depresión es tan grave que la depresión se convierte en una enfermedad, porque es verdad que a algunos les puede dar, a cualquier temperamento le puede dar una depresión pasajera, pero no como estas personas que ya se vuelve es en una epidemia emocional. Y esto está sucediendo mucho en la actualidad. Por ejemplo, dicen que en Japón hay un alto índice de suicidios de muchachos jovencitos de 18, 20 años. Y aparentemente lo tienen todo. Todo lo del mundo, las comodidades. Pero como sabemos que eso nos llena. Pueden quitar todo eso y si nos llena el Espíritu Santo, no necesitamos más nada. Entonces dice en una revista, en un artículo, en Newsweek, un periódico de los Estados Unidos, que dice que entre 50,000 y 70,000 personas depresivas cometen suicidio cada año. Y déjeme decirle que la tristeza es que entre ellos también hay pastores. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Qué ha sucedido ahí? A esto hay que ponerle mucho cuidado. Sí que la persona depresiva va a tener que ponerse en esa meta de buscar al Señor, de tener más intimidad, de apartarse de lo que Dios no está de acuerdo, lo que no le agrada. ¿Y quién más? ¿Quién más va a ser nuestro sanador? Con el Señor lo tenemos todo. Todo el que tenga un problema de depresión, particularmente un melancólico, debe de tomar la palabra y hacer un estilo de vida de ella. En primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice la palabra que demos gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que entregar toda carga, todo ese pesimismo, toda esa amargura, ponerla en las manos del Señor. Porque es imposible que usted se regocije y dar gracias mientras está depresivo, mientras está en este estado de depresión. No hay ningún otro temperamento que sea tan propenso a ser rígido, implacable e intransigente hasta el extremo de lo irrazonable. Es intolerante e impaciente con los que no ven las cosas como él las ve. Entonces ahí vemos que también va a ser difícil de encontrarse en las ideas con muchas personas, porque si este no piensa como yo, entonces esta persona se va a volver irrazonable, se va a volver intransigente, entonces le va a costar llevar una buena amistad siendo tan leal como veíamos. Pero mire que puede aparecer esta situación. Y ahí es donde uno empieza a entender que esas personas dicen, es que me encuentro muy solo. Y es por todo esto, porque entonces la gente ya a medida que los van conociendo, se van alejando, pero porque no los comprendemos, porque no los entendemos. A estas personas les cuesta mucho estar en un equipo, jugar en un equipo, y a menudo son solitarios por lo mismo. Ellos dicen, a mí no me comprenden. Lo que pasa es que es difícil, un temperamento complicado. Pero si tomamos mejor lo bueno, todo lo bueno que ellos nos brindan, son unas grandes amistades. Y tratar no de sacarle del cuerpo, sino todo lo contrario, atraerlas, ayudarles. Miren que Dios está permitiendo que nos conozcamos a través de estos estudios para que seamos menos intolerantes. ¿Cómo es en el hogar el melancólico? Si la esposa
Si una esposa y los hijos están sometidos a unas normas muy rígidas, muy fuertes, se van a volver ¿qué? Muy inseguros y muy infelices, porque ellos son muy radicales, los melancólicos o melancólicas son demasiado estrictos. Entonces, ellos, es difícil que ellos salgan de ahí. La familia muchas veces prefiere dejarlos, los abandonan, porque dicen, con esta persona es imposible vivir. En esta parte van a tener también que ceder. Sí, a que no es lo que yo diga o como a mí me parece, sino que analizar por qué las normas son tan rígidas. Porque todo puede tener su elasticidad, hay que mirar cómo se puede manejar las situaciones. Sabemos que con el diálogo, con la palabra de Dios, con la oración, siendo más sumisos, porque podemos ser sumisos con los amigos, más no en la casa, que ese es otro problema que podemos tener. Luz en la calle, oscuridad en la casa. ¿Cómo son ellos en cuanto a la comida? Raramente comen en exceso, o sea, son más bien de poco comer. Son muy meticulosos para escoger la comida. O sea, necesitan mucho tiempo para decidirse acerca de qué pedir. Pero cuando llega ya la comida, ellos la saborean bocado por bocado, o sea, no se precipitan, sino que la llevan lentamente, paso a paso. Pero yo diría, pueden molestar, digamos, en un restaurante, porque son los que preguntan desde la A hasta la Z, cuál es el menú, qué es lo mejor, qué trae este plato. Entonces, eso se puede volver cansón. ¿Cómo conducen ellos? Ellos nunca salen de la casa sin preparar bien un viaje. Ellos, como son tan analíticos, primero ellos dicen, ¿cuál es la ruta? ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿Cuánto tiempo nos vamos a gastar? Conocen todo de la A a la Z y se van por la mejor ruta. Me parece muy buena esta situación. Es bueno en ese sentido. Este temperamento son los que con mayor probabilidad mantendrán un registro completo de la historia de la conducción. O sea, desde que compran el carro tienen todo anotado. ¿Qué incluye en esa lista? El consumo del gas, del aceite, la reparación de esto, la reparación de aquello. Eso me parece bien, porque van a tener control. ¿Cuánto hace que le cambie el aceite al carro? Ahí lo tengo anotado. Ellos son legalistas por naturaleza. Raras veces se saltan los límites de velocidad, más bien provocan embotellamientos. Si usted ve trancones donde hay un tráfico bien pesado, y usted dice, puede haber un melancólico ahí. Porque ellos esperan mucho para decidirse. Ellos analizan, si me paso, si no me paso. Entonces pueden formar muchos trancones. En las compras, ¿cómo son ellos? Comparan los precios y la calidad con mucho cuidado. Pasan, cogen los objetos, los soban, los voltean. A veces se van y no compran nada. Regresan a la tienda. Si está el artículo, pues lo compran. Cuando compran comestibles, cuando van a la tienda, ya saben en cada estante qué hay. Van directo. Guardan todas las tirillas de compra. ¿Cómo se comunican los melancólicos? Ellos nunca empiezan un tema hasta que han pensado con precisión. ¿Y qué nos dice la palabra? Pensar antes de hablar. Porque es muy fatuo el que habla sin pensar. Ellos son sabios en esto, en la comunicación. Ellos analizan muy bien qué es lo que quieren decir, entonces prefieren que otros empiecen, ellos ya dan los aportes. No interrumpen a los otros, siempre están escuchando. Pero cuando a ellos ya se les da la palabra, ellos descargan todos sus mensajes sin ningún problema. Moisés, todos sabemos que no era un talentoso orador. Era que tartamudo. Pero para Dios no es problema. El Señor al que llama a enseñar la palabra, pues no encuentra problema que sea orador o que no sea orador. Porque es que no se trata de eso. Cualquiera de nosotros nos preparamos un poco
aprendemos, compartimos, y esto no tiene que ver nada con la elocuencia, porque uno no se está fijando en la elocuencia, sí las palabras que las entienda, pero lo más importante para Dios es que es la obediencia, obedezca a Dios, y usted puede llevar el mensaje, predicar la palabra. Hay un pastor en una iglesia con un ministerio muy activo por la juventud. Él se ha dado a la tarea de estimular a los jóvenes melancólicos para que reflexionen sobre la vocación del ministerio evangélico. No es que los pastores quieran escoger los melancólicos, no. O que es que me gustan más estos que los otros temperamentos. No, lo que pasa es que estos jóvenes piensan que son inadecuados, que ellos no pueden predicar, que ellos no pueden enseñar, que ellos, como acuérdense que ya les enseñé, que ellos se comparan, entonces van a decir, es que mis amigos sanguíneos y coléricos, yo no estoy a la altura de ellos, ellos sí son excelentes oradores. Estos jóvenes necesitan que se les explique, que los pastores expliquen, pues que si quiere ser un orador, esto se puede adquirir, no hay ningún problema. Hay cursos, hay muchas formas de aprender a enseñar, a predicar. Así como los sanguíneos y coléricos tienen que disciplinarse para aprender a saber qué es lo que van a decir, pues el melancólico también necesita entrenarse para saber cómo lo va a decir. Todos necesitamos preparación. Entonces no miremos que este o aquel o el de allá no. Y Dios dice, usted va a llevar la palabra. Dios no mira que es que tiene este temperamento, no. Que hay unos sí les va a tocar luchar más que a otros, sí, eso es verdad. Pero si la decisión de Dios es esa, usted tiene que ser un pastor y ese pastor es pastor melancólico. Tiene que hacerlo, debe hacerlo si quiere agradar a Dios. En cuanto a los pagos, son buenos pagadores, malos pagadores. Como ellos son perfeccionistas, a ellos se les hace imposible o muy difícil vivir si no han pagado una factura. Por lo general ellos tienen cada recibo correspondiente, inclusive a los últimos 5 años, porque como son tan organizados, ellos guardan los recibos y los van acumulando. Así es que ellos son muy buenos pagadores. Se enorgullecen de llevar las cuentas de los talonarios de los cheques, hasta el último pesito. Si hay un error, póngale la firma que es del banco, porque como ellos son tan minuciosos, si un melancólico es contador, no queda satisfecho hasta que no cuadra el último centavo. Y en los bancos que exigen, todo se tiene que cuadrar de esta manera. Por lo general tienen un elevado margen de crédito. Son las personas a quienes más le fían porque tienen las mejores referencias por ser tan juiciosos en sus pagos. ¿Cómo son como papás o mamás? Antes de ser padres, pues ya sabemos, vienen con ese perfeccionismo. Y el hecho de ser así, pues no va a cambiar porque tengan hijos, ellos van a seguir igual. De vez en cuando alaban a sus hijos, de vez en cuando les dicen frases bonitas, frases estimulantes, pero muy de vez en cuando. La mayor parte de estos niños están perturbados psicológicamente, porque vienen de estas casas donde estos padres, papá o mamá, melancólicos, son personas muy rígidas, muy fuertes. Si a los coléricos es difícil complacerlos, a los melancólicos es casi imposible de satisfacer. Académicamente los niños saben que cuando ellos traen notas académicas y están un poquito bajitas o de menor, pues y tienen una nota mediana o pues no lo máximo, entonces el padre no está contento. El padre está insatisfecho y le hace una mueca de desaprobación porque no consiguieron ser sobresalientes. Miren ustedes, estos niños cómo se pueden sentir si son niños que de pronto no tengan ese coeficiente intelectual tan alto como ellos.
Para estos niños es muy frustrante y esto va a ser un fracaso para sus vidas. Qué duro es uno no tener todo este conocimiento para poder pues corregir a tiempo. A los melancólicos les es muy difícil expresar aprobación porque tiene miedo que los hijos se duerman en los laureles si los están alabando. O sea, es un temor. Por eso casi no les animan, no les dicen, no los alaban o no los aprueban mucho, porque creen que entonces los muchachitos se van a estancar. Este es el último temperamento, en entender, en comprender que todos necesitan alabanza, mucho más si son niños. Que la mayor parte de las personas florecen con la aprobación y no con la condenación. Eso es cierto. Si a usted lo aprueban de niño, usted va a ser un niño seguro, pero si a usted todos se lo están rechazando, va a crecer con mucha inseguridad. Estos melancólicos tienen gran capacidad de amar a sus hijos, pero ellos tienen que aprender cómo expresarlo, porque una cosa es que yo sienta, pero no lo demuestre. El niño no va a entender que ese papá lo ama, va a decir, mi papá casi no me consiente, no me carga, no me dice nada bonito, siempre me regaña. Por su naturaleza legalistas tienen por lo general normas para todo y para todas las maneras de actuar, y esto se tiene que llevar a cabo. Si le dicen al niño te va a dar tantos azotes por una falta específica, eso lo cumplen esa amenaza, pero no azotan en exceso. En cuanto a la esposa o al esposo, porque esto es, nosotros sabemos, son hombres y mujeres. En lugar de alabarlo o de alabarla, de alentarlo o de alentarla, se están criticando constantemente, se están censurando y se están ofendiendo constantemente. Como no, pues les cuesta tanto dar la aprobación a la esposa y a los hijos, porque ellos no pueden soportar absolutamente nada de hipocresía, de decir algo que no es 100% verdad. Ellos temen que si alaban a alguien, a su esposa, a sus hijos, pues que de pronto están siendo hipócritas, porque el 100%, pues esas personas no son tan perfectas, entonces prefieren que abstenerse de dar un cumplido, de dar una alabanza. Vamos a mirar las necesidades del melancólico. Dios ha usado más a los melancólicos en la Biblia, como lo vimos, y ustedes escucharon los nombres de estas personas, que a todos los demás temperamentos juntos. Esto debería ser una muy buena nueva para el individuo melancólico, debido a que está abrumado, o sea, esto es una palabra de aliento. Está abrumado por esos sentimientos de insuficiencia, no soy capaz, no puedo, a pesar de los talentos que Dios ha puesto en él, de esa creatividad, que todos la reconocen, que todo el mundo sabe, dice esta persona, mide las obras que hace tan espectaculares. Ha sido durante mucho tiempo un misterio que estos individuos melancólicos, tan dotados por el Creador, con tantos talentos, parece ser los que tienen menor confianza en sí mismos, cuando debería ser lo contrario. Esto se debe probablemente a su permanente tendencia a la autocrítica. Sí, es que yo no valgo esto, yo no hago esto, no hago aquello, y por la autocondenación. A pesar de ello, a lo largo de la historia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en la historia del cristianismo, Dios ha transformado a muchos abnegados y gentiles melancólicos en siervos fieles y coherentes, una vez llenos por el poder del Espíritu Santo. Todos sabemos que para que haya esa llenura hay que trabajar, pero mire lo que logra el melancólico si se deja llenar del Espíritu Santo. No hay disculpas, ahí está el Señor dice, aquí me tienen. Ellos no necesitan mucho en lo que respecta a cuanto paciencia y dominio propio, porque si la motivación es orientada por el Espíritu de Dios y son sustituidos todos estos peros por la palabra de Dios,
van a ser cristianos sumamente eficaces. Yo los animo, los que ya se han identificado con este temperamento, miren todo el potencial que tienen. Van a ser muy eficaces. Ellos van a ser tan eficaces y van a ser conocidos, no por un estilo pues muy espectacular, sino porque el Espíritu de Dios les ha dado a ellos esa abnegación. El Espíritu de Dios les ha dado todas esas capacidades. Deben de aprovecharlas, porque hoy yo sé que les está tocando el corazón y les está diciendo, miren todo lo que tienen bueno, todas las virtudes. Ya están conociendo las debilidades. Vamos a proceder, vamos a cambiar. Parece más fácil retar al melancólico a una vida entera de servicio a los demás o de servicio a Jesús que cualquier otro temperamento, y esto lo veíamos. Estas personas, como son tan abnegadas, como son dadas al sacrificio, se pueden dar, pueden dar muchísimo más en la obra, pueden dar muchísimo más en la misión en que Dios los puso. De todas maneras, ellos necesitan el fruto del Espíritu Santo, como todos nosotros. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos llene de amor, que ese amor es el único que nos puede transformar toda esta naturaleza llena de debilidades. Afortunadamente, ya esta persona o estas personas con esta naturaleza melancólica, cuando están llenas de amor, ya apartan la mirada de sí mismos. O sea, ya no están tan enfocados en ellos mismos, ya no hay tanto egocentrismo. Ya pueden dar un paso hacia adelante. Y dicen, ya tengo una fortaleza. El próximo objetivo es ¿qué? Es impulsar, es enseñar, es llevar el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque estoy lleno del amor y del fruto del Espíritu Santo. De lo contrario, es muy difícil. Por eso este tema es para hoy y todos estos temperamentos que hemos estudiado, para corregir las debilidades. ¿Y para qué? Para que crezcan las virtudes y las fortalezas. ¿Cuál es la gran necesidad que tiene el melancólico? El temperamento o la naturaleza melancólica. Reemplazar toda esa tristeza por gozo. Esa naturaleza deprimida y afligida necesita el gozo del Espíritu Santo, que Él lo tiene en abundancia. Ese es uno del fruto del Espíritu Santo. A ellos les parece que es muy difícil reflejar el gozo, que es muy difícil lo que dice la palabra, porque como ellos internamente sienten esas tristezas, pero el Señor le está diciendo, no, déjense llenar de mí. Yo puedo hacer de ustedes nuevas criaturas. Nosotros podemos, y la palabra lo dice, nosotros podemos gozarnos en medio del sufrimiento. ¿Cómo tomas tú una prueba? ¿Cómo lo hicieron los apóstoles? ¿Cuántas veces los azotaron? ¿Cuántas veces los encerraron en cárceles? Los amarraron con cadenas. Pero la respuesta de ellos siempre eran llenos de gozo, porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar Hechos 5, 40-41. Dice la palabra del Señor. Convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿con quién convinieron? Con un hombre que dijo que no fueran a estar persiguiendo la iglesia de Dios, que los dejaran libres, que no los encerraran más, porque de pronto se iban a encontrar luchando contra Dios. Entonces aceptaron las autoridades soltar los apóstoles, pero ya los habían azotado. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Cómo salieron ellos? Y miren que ya los habían azotado, y sabemos cómo eran los azotes de esa época, que en la punta de cada cuerda, de cada látigo de esos, tenían unos huesecitos que al golpear arrancaban un pedazo de carne, y ellos salieron gozosos de ese concilio. Dicen, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
cuánto nos falta a nosotros, que tenemos una prueba y renegamos, nos vamos en contra de Dios, no queremos estar en la obra, queremos indisponernos o indisponer las personas. Aquí tenemos los ejemplos muy claros y de eso se trata, de imitar estos grandes hombres que sirvieron a Dios con todo su corazón. Una vez que la palabra de Dios les llega al corazón, no solo al melancólico, a todos nosotros, somos transformados dentro de nosotros, porque antes de trabajar para Dios, cambie primero su manera de ser. Ese es el ser, y de eso es lo que estamos hablando, de esa naturaleza pecaminosa con la que nosotros nacemos, con la que tenemos que luchar tanto tiempo, y que mucha parte de nuestra naturaleza no cambia, porque hay áreas buenas que hay que fortalecerlas, pero hay otras que tratarán. Siempre hay un enemigo que está trabajando y trata de volvernos a lo que éramos antes, a ser rencorosos, a ser peleadores, a ser odiosos, a ser groseros. Pero nosotros, ¿cuál es la lucha? Tenemos que resistir. ¿Cómo lo vamos a resistir? No en nuestras fuerzas. Aquí tenemos la solución, llenos del fruto del Espíritu Santo. Y déjenme decirles, el fruto lo podemos adquirir nosotros. ¿Cómo? Trabajando. Con la diferencia de los dones del Espíritu Santo, que eso sí viene, porque don es dádiva, pero el fruto usted lo puede trabajar. Si usted es una persona impaciente, puede encontrar la paz. Si usted es una persona de doble ánimo, puede ser una persona que obtenga templanza, que nos hace falta a todos en la obra de Dios. Hay un rasgo de altivez en el melancólico, pero la vida, cuando llena a esta persona del Espíritu Santo, el melancólico se vuelve más una persona mansa, una persona humilde, y lo va a llevar a un equilibrio, le va a quitar la criticadera, porque ya veíamos que eran muy criticones, o que son criticones. Otra fuerza del Espíritu Santo que lo necesita desesperadamente el melancólico es la confianza. Si tiene confianza, lo va a sacar de esa tendencia a limitarse, a decir yo no puedo, no soy capaz. Lo va a sacar de la incredulidad y lo va a inspirar, le va a dar fuerzas a tomar pasos de fe. Esta incredulidad usted se va a fortalecer y va a tener más fe. Y esto es radical. Sin fe es imposible agradar a Dios. La mayor parte de los temperamentos melancólicos se inmovilizan a sí mismos por temor al futuro, o sea, no trabajan. ¿Van a dar un paso? No, tengo miedo, tengo temor. Ya a partir de ahora yo sé que va a mejorar mucho esta situación, que se van a empeñar más en trabajar en esas áreas, a no tener miedo. El Señor dice que el temor es del enemigo. Y mire que lo hemos escuchado ahora en muchas enseñanzas, que en esta pandemia la gente está muerta de miedo. Nosotros como pueblo cristiano no tenemos temor. Tomamos precauciones porque Dios dice, ustedes tienen que ser sabios. Si hay reglamentos, cúmplanlos, pero no por miedo. Y que si viene el virus, pues nos tocó morir, que algún día se tiene que ir uno. Pero no estar con el temor, porque el temor nos paraliza, nos amarra y no nos deja hacer nada. Nosotros tenemos que estar conscientes, y sobre todo el melancólico, que Dios está con ellos, que Dios está con nosotros, con todos los que hemos dicho, Cristo, ven y obra en mi vida, ven y habita en mi corazón, yo soy tu templo. Ahí el Señor está con nosotros permanentemente. Él dice que Él no nos va a abandonar, que Él no nos va a soltar de sus manos, pero tenemos que creer, esa es la condición. Créalo y lo va a vivir. Si no lo cree, es imposible. Cada temperamento tiene un pecado acosador o un área de debilidad que nos lleva a caer todos. Y caemos en las trampas fácilmente. Ya tenemos el Espíritu Santo que va a fortalecer esas áreas. Cada uno a través de estos estudios hemos visto que al final hemos analizado las debilidades de cada temperamento. Ya sabemos cuáles son las falencias, qué tenemos que hacer, qué debilidades tenemos. Tenemos que ser esas nuevas criaturas. Y como dice 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
Y tenemos que vivir esto, porque de lo contrario no tendría sentido el cristianismo. Uno está dentro del cristianismo, es por eso, para cambiar. Si no cambiamos, pues, ¿qué creyentes somos? Es que el cristianismo es seguir a Cristo, y seguir a Cristo cuesta, implica mucho, mucho costo. Pero Él nos da toda la fórmula, Él siempre está como ese papá bueno, como ese papá generoso con nosotros, aquí estoy, yo los ayudo, levántense, yo los fortalezco. Ya terminando, vemos cómo Moisés constituyó un muy buen ejemplo del temperamento lleno del Espíritu. Dios le cambió todas esas debilidades. Él también fue un hombre que tuvo que confesar pecados, que se tuvo que humillar delante de Dios, que se tuvo que rendir a Dios, que trabajó fuertemente. Ustedes saben todo lo que él se entregó. Es que miren que él también tuvo que pasar por el desierto. No solo el desierto, sino que él tuvo que llevar esa multitud todas esas personas que se enojaban cada rato, que lo querían matar, que ya no querían que él fuera su líder. Todo eso le tocó, y eso fue parte de qué, también del pulimiento del temperamento de este hombre. Entonces, mucho que imitar a Moisés. Aún los más grandes cristianos llenos del Espíritu de Dios han probado y han dicho, nosotros hemos fracasado porque somos humanos. No esperemos, nadie es perfecto. Todos tenemos las luchas, pero no nos podemos quedar ahí. Aunque muchos, cierto, admiten que han tenido que pedir perdón, lo mismo que nosotros también hemos tenido que pedir perdón, pero que cada día sea menos esa petición, que cada día nos esforcemos más por agradar al Señor, que todo lo que hagamos alabe al Señor, como lo dicen los salmos. En lugar de lamentarte o de lamentarme yo por mis debilidades, que no podemos hacer nada, las traemos desde el nacimiento, tenemos que darles gracias a Dios, como nos hizo. Nunca quiera ser como es otra persona. Diga, no, así me hizo Dios, me está dando la oportunidad de conocerme, voy a cambiar, voy a depositar toda mi confianza en el Señor para que Él me transforme totalmente. Dios los bendiga, muchas gracias por estar tan atentos y espero que hayan tomado las notas correspondientes. Dios los guarde y si Dios quiere, hasta dentro de 8 días que vamos a ver el último temperamento o naturaleza del flemático. Dios los guarde.